nuestra querida iglesia, como hoy es el día del ministerio pastoral, pues bueno, hoy os toca contaros cómo llegamos al ministerio pastoral, ¿no? Una chica de Sevilla y un chico de Brasil que tienen una historia. Y bueno, como estábamos comentando, ¿no? Nosotros en los vídeos anteriores, nosotros teníamos ese deseo de servir al Señor, pero no sabíamos cómo, ¿no? Porque por los testimonios que nosotros veíamos, escuchábamos, hay gente que tenían esa vocación pastoral desde pequeños, ¿no? Hemos escuchado muchas personas de, yo cuando pequeño es que le predicaba a los peluches, me los ponía aquí delante y les predicaba, ¿no? Y yo tenía pánico escénico, literalmente. Yo cogía un micrófono y me ponía a temblar y me ponía a llorar. Entonces yo, para mí, eso estaba súper descartado. Y eso, llegamos al seminario con el texto, ¿no?, de Isaías, que dice, heme aquí, envíame a mí. En una de las ocasiones que nosotros veíamos, ¿no?, que preguntaban quiénes somos, de dónde veníamos, y mucho, sí, ya en el seminario, algunos dicen, no, yo soy hijo de pastor, no sé qué, eso, aquello otro, yo vengo de la iglesia acá, no sé qué. Y nosotros nos quedamos, nosotros ninguno somos hijos de pastores o de misioneros, ni nada por el estilo. Pero llegamos allí, preguntaron a todos, ¿no? ¿Por qué estamos aquí? ¿O qué esperan del seminario? ¿O qué pretenden? De la facultad de teología. Eso es. Que si no nos riñan si decimos seminario. Entonces ya nosotros pensamos, pues la verdad es que nosotros no tenemos ninguna perspectiva. Nosotros simplemente hemos venido aquí porque queremos estar preparados para servir al Señor, a donde el Señor nos llame, ya sea como misionero, ya sea... Pero sí que nosotros rechazábamos de cierta forma la tarea pastoral, ¿no? Por miedo, por desconocimiento. Claro, por miedo, por no sé, porque lo veíamos muy grande, como muy grande para nosotros, como que no éramos dignos de eso porque nos veníamos ya sea de un contexto que viviéramos eso, ¿no? Entonces, el tiempo fue pasando, los años fueron pasando y nosotros hemos estado en práctica en muchas iglesias, siempre con los jóvenes o los adolescentes. Sí, luego en el seminario, aunque los profesores nos lo preguntaban, siempre también nos daban esa esperanza y nos decían, tranquilos, que si no sabéis dónde os quiere ahora mismo el Señor, no os preocupéis, que en este tiempo, a través de las prácticas, a través de los demás compañeros, vais a saber dónde os quiere el Señor, ¿no? Y eso siempre nos reconfortaba y el consejo era poneros a la disposición, servir, porque a través del servicio a lo largo de nuestra vida hemos visto que el Señor multiplica los dones, da dones que no sabíamos que teníamos y siempre por alguna necesidad que había que cubrir, ¿no? Y a través de nuestras prácticas hemos aprendido eso, y el Señor nos ha dado dones que no sabíamos que teníamos. Sí, nos ha estado capacitando. Eso, capacitando, ¿no?, en este tiempo. Pero el último año, aunque estuvimos con los jóvenes, en la iglesia donde estuvimos, pues los pastores dimitieron por ciertas cosas y estuvimos el último año de pastores prácticamente interinos, aunque éramos seminaristas, y llevando lo que es las tareas pastorales, ¿no? Porque a partir de ese tiempo, pues la iglesia se dividió, mucha gente se fue, entonces pues estuvimos visitando, hablando, comiendo, animando, predicando todos los domingos. Escuela dominical, todo. Escuela dominical, y claro, sin darnos cuenta, estábamos haciendo un servicio pastoral que lo llevamos a cabo gracias a nuestras prácticas anteriores, ¿no?, y nuestra disponibilidad, pero así fue el Señor con nosotros, ¿no? Como lo interpretamos como cuando empiezas a montar en bicicleta, que te quitan las rueditas, que te dicen, no, yo te estoy sujetando, y luego y ya vas solo, pues así es lo que nos pasó, ¿no? Sí. Algo que nos daba mucho miedo porque no creíamos que estuviéramos capacitados, pues a través de una necesidad y nuestra disposición el Señor nos capacitó. Y fue ahí cuando vimos que nosotros le dijimos al Señor, heme aquí, a donde te haga falta. Pues entendimos que realmente donde hacía falta era en el ministerio pastoral, en el pastorado y gente joven. El Señor necesita a gente joven dispuesta a pastorear y guiar a su iglesia. Entonces, pues en ese tiempo de mucha prueba, pues también nos candidatamos al pastorado de esa iglesia porque estuvieron buscando pastores.
Y bueno, pues después de ese proceso nos eligieron a nosotros como pastores de la iglesia. Sí, ya ahí ya fue, el Señor nos ha estado capacitando desde, yo diría, desde las primeras prácticas con los jóvenes, con los adolescentes. Sara ya tenía experiencia también de trabajar con jóvenes y adolescentes. Yo también, cuando me convertí, también trabajaba con jóvenes y adolescentes, pero nunca como responsable o como pastor, ¿no? Pero el Señor ya nos ha estado capacitando, y cuando por fin la iglesia nos elige como pastores, como que miramos hacia atrás y hemos dicho, es que, mira, todo ha estado cuadrando perfectamente, el Señor ha estado colocando, ha estado capacitando, ha estado modelando para que nosotros pudiéramos llegar donde hemos llegado hoy. El problema ha sido que nosotros fuimos, ¿cómo puedo decir?, instaurados como pastores el 16 de febrero de 2020, y el 14 de marzo de 2020 nosotros estábamos cerrando la iglesia por el COVID. Así que imaginaros el comienzo de ministerio que hemos tenido, y la verdad que ha sido muy duro, nos hemos sentido muy solos. Yo creo que todos nos ha pillado todos de sorpresa, muchos pastores también se sintieron así. Pastores ya no están hablando ya ni siquiera por la experiencia, porque ninguno de nosotros hemos vivido una experiencia como esta. Nos ha pillado todos de sorpresa, pero sí que hemos podido ver la mano del Señor, como el Señor sostuvo la iglesia en ese momento. Y una de las cosas que yo me he quedado mucho que el Señor hizo por nosotros ha sido la capacitación, como el Señor ha estado capacitando para cada etapa, cada desafío, cada reto que se nos presentaba. El Señor nos capacitaba y nos llevaba a superar esos desafíos, ¿no? Entendimos de parte del Señor, ahora ya recapacitándonos desde aquí, que el Señor nos usó en ese tiempo de división y en tiempo de pandemia. Y bueno, pues nos pusimos otra vez a la disposición del Señor, de la web, donde hiciera falta, donde hiciéramos falta, donde quisieran a pastores jóvenes. Y bueno, pues el Señor nos ha regalado Águilas, la iglesia de Águila. Así que estamos muy contentos, la verdad, de poder compartir eso con vosotros, de ver vuestro cariño, vuestra dedicación, y esperamos vivir tiempos muy bonitos y de retos que el Señor nos pondrá también ahí en Águilas. Y bueno, pues ahora nos tenéis que dar un poquito de margen para adecuar un poco las cajas, el jaleo de mudanza, pero tenemos muchas ganas de trabajar, de servir, de ser luz para Águilas, ¿no? Que el Señor vea en su iglesia, y la iglesia somos todos. Y una cosa muy importante que nosotros vemos en el ministerio, que queremos contar con todos, ¿no? Que nos gusta trabajar en equipo, nos gusta que todos trabajemos tranquilos, que iremos poco a poco. Y que contamos con todos, ¿no? Que esta semana también escuchábamos una palabra, ¿no? Que Jesús invita a todos a su mesa a compartir el reino de Dios, y que el Señor nos da, bueno, ya veis, ¿no? Una chica de Sevilla, un chico de la favela, cómo el Señor nos ha capacitado, cómo el Señor nos ha dado dones para el servicio de su iglesia, de su pueblo, a su servicio. Entonces también creemos eso para la iglesia de Águila, que todo valéis para el Señor, ¿no? Hasta la persona más mayor de la iglesia y hasta la persona más pequeña de la iglesia, ¿no? Que creo que, si no me equivoco, Noemí, ¿no? La bebé. Entonces, todos tenemos algo para dar al Señor, para dar a la iglesia, como un cuerpo, ¿no? Hay cosas que parecen que no son útiles en el cuerpo, pero que sí son necesarias, y contamos con todo, y espero que podamos ser un cuerpo bonito para la gloria del Señor y para Luz de Águila. Así que nada, pues nos esperan tiempos muy bonitos, pero también de mucho trabajo. Y de prueba, así que ahora a fortalecernos, y nos vemos pronto. Que el Señor bendiga mucho. Un beso muy grande. Muy bien, pues estos son los pastores que tendremos a partir de aquí un par de semanas. Estarán con nosotros. El hermano Juan Navarro y yo el lunes 6 iremos a San Lucas de Barrameda a recoger sus pertenencias y todas sus cosas para traerlos para acá. Y
Hoy se celebra en las iglesias evangélicas bautistas el Día del Ministerio Pastoral. Por lo tanto, os imagináis de qué voy a hablar. Voy a hablar del Ministerio Pastoral, naturalmente, ¿no? Y la verdad que viene muy bien el vídeo de el deseo, las ganas, la ilusión que tienen esta pareja de poder servir al Señor como pastores según el llamado que han recibido, ¿no? El texto que puse como base para el mensaje es 1 Timoteo 1:12. Y aquí el apóstol Pablo agradece a Jesús por el ministerio que le encomendó. Dice 1 Timoteo capítulo 1, versículo 12. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Así es. Pablo agradece a Dios por haberlo tenido fiel y encomendarle al ministerio de la palabra. Si dice que lo tuvo por fiel es porque en realidad no lo era, sino que reconoce que es Dios quien lo hizo fiel. Porque ¿quién puede decir que es justo y es fiel en todo? Y Dios así lo declaró justo, no porque Él se lo mereciera, sino por pura gracia. Y esa es la gran verdad, por pura gracia. Es por eso que Pablo agradece. Bueno, y si lo mereciera no lo estaría agradeciendo. ¿Quién es digno de servir a Dios? Yo creo que ninguno de nosotros lo es. El Evangelio de gracia, que es el que no debe hacernos sentir superiores a los demás. Esto siguiendo el versículo de Pablo, ¿no? Con las palabras de Pablo, ¿no? Al contrario, el servir a Dios nos debe hacer ser humildes. ¿Por qué? Porque dependemos, no de nosotros, sino totalmente de Dios. Dependemos meramente de la gracia y la misericordia de Dios para todo lo que hacemos. Hablando de los pastores o de los siervos de Dios. De ahí que, si hoy celebramos el Día del Ministerio Pastoral, pues este tema, naturalmente, no se podía obviar, ¿no? Mayormente cuando coincide hemos oído, con la llegada de los nuevos pastores, pues de aquí unos 10 días estarán aquí con nosotros. Y la verdad es que esta iglesia es una iglesia privilegiada, una iglesia que no es muy grande y tendrá 4 pastores trabajando en equipo durante 6 meses. Y espero que se note, ¿eh? No obstante, sabemos que hay un pastor que está por encima de los pastores, y ese es Cristo. Nosotros somos como los copastores de Él, que tenemos a nuestro cargo el pastorear y cuidar el rebaño, protegiéndolo de los lobos, vestido de piel de oveja, proveyendo de buena comida y de agua limpia, también dirigiéndolo por caminos o senderos, de manera que no se agote el rebaño, ni tampoco se caiga, ni se pierda ninguna oveja. Esa es nuestra responsabilidad. Y ese tipo de pastor lo encontramos desde Génesis hasta Apocalipsis. Porque ya en el Edén, Dios proveyó a Adán y a Eva de un buen lugar. Los protegió, los guió, dándole instrucciones sobre cómo vivir y no morir. También como Moisés llevó al pueblo hebreo a la tierra prometida, una tierra que fluía leche y miel. Dios es un pastor para su pueblo. Por lo tanto, Él quiere que los llamados para ser líderes de su pueblo también tengamos corazón de pastores. El libro de los Hechos de los Apóstoles nos dice que Moisés quería sacar a su pueblo cuando aún era joven y fuerte. Pero si Moisés lo hubiera intentado entonces, habría confiado en sus propias fuerzas. Pero fue en la madurez cuando él se dio cuenta de su incapacidad para una tarea como guiar a un pueblo tan grande, de la manera que Moisés le dijo a Dios: ¿quién soy yo para que vaya? A lo que Dios le respondió:
yo estaré contigo. Y ahí está la clave. Vemos por la historia sagrada que Dios protegió a su pueblo del ejército egipcio, del peso aplastante de las aguas del Mar Rojo, e incluso de las consecuencias del propio pecado del pueblo. Proveyó al pueblo de alimento y agua y finalmente lo guió hasta las puertas de la tierra prometida. Dice el Salmo 77, condujiste a tu pueblo como ovejas por mano de Moisés y Aarón. Al igual que Moisés, David también fue llamado por Dios para servirle. Es curioso cómo sucedió el llamado. Samuel, profeta, juez. Samuel fue a casa de su padre Isaí, el padre de David. Y allí se presentaron todos los hermanos para que Samuel ungiera al que Dios tenía preparado. Pero no era ninguno de ellos. Y Samuel pregunta, ¿no tienes más hijos? Sí, responde el padre. David, el más joven, pero está con los rebaños en las ovejas. Y lo mandó llamar. Y Samuel dice que Dios mira el corazón. Dios quiere que la persona que dirija a su pueblo tenga un corazón de pastor. Así que David es ungido por Samuel. David debe pastorear al pueblo. Y podríamos decir que él es llamado y comisionado a ser el pastor. Pero ellos son el pueblo de Dios, porque la iglesia no es el pueblo del pastor. No están bajo su cargo a fin de hacer lo que quiera con ellos por su propio interés, porque la iglesia es el pueblo de Dios. Si seguimos el transcurso de la historia de Israel, podemos leer en Ezequiel capítulo 34 lo siguiente. ¡Ay de los pastores de Israel, que tan solo se cuidan a sí mismos! ¿Acaso los pastores no deben cuidar el rebaño? Y el apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 5, versículos 2 y 3, escribe a los pastores en varias ciudades, diciéndoles, cuidad como pastores del rebaño de Dios que está a vuestro cargo, no por obligación ni por ambición de dinero, sino con afán de servir, como Dios quiere. No seáis tiranos con los que están a vuestro cuidado, sino sed ejemplos para el rebaño. Y ahora me gustaría pasar de Ezequiel al Nuevo Testamento. Jesús en el Nuevo Testamento se refiere a este profeta cuando dice en Juan capítulo 10, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Jesús tiene compasión por la gente, porque eran como ovejas que no tienen pastor. Imaginémonos que Jesús llega a la escena. Es como si las ovejas hubiesen sido atacadas por una manada de lobos. Están dispersas, algunas están muertas, otras están heridas, tienen hambre, están asustadas. Bien, pues Jesús vino para sanar, para reunir y para juntar. Y Jesús hace todo lo contrario que hicieron los pastores malvados, según menciona el Antiguo Testamento. Ellos sacrificaron las ovejas por el bien de sí mismos. Jesús se sacrificó a sí mismo por el bien de las ovejas, porque Él da su vida por las ovejas. Dice la Biblia que todos nosotros nos descarriamos como ovejas, que cada cual se apartó por su camino, pero Dios ha hecho que toda nuestra iniquidad recaiga sobre Él, sobre Cristo. Aquí podemos ver el mayor peligro que enfrentan las ovejas, y no son los lobos, sino el castigo por el propio pecado. Si Jesús es el buen pastor, no hay ninguna razón para abandonar al que es todopoderoso, lleno de bondad y lleno de amor por las personas. Jesús. Porque Jesús provee para su iglesia diciendo, yo soy el pan de vida. Y hoy te está diciendo, sígueme. Está diciendo a ti hoy, sígueme. ¿Quién no quisiera seguir a un pastor como este? ¿No te gustaría seguir a un pastor que ama a sus ovejas de tal manera que da su vida por ellas? Que las alimenta con lo que más necesitan y las guía con bondad y con ternura. ¿Verdad que sí? Jesús llama y te llama a seguirle voluntariamente. No te obliga. Que lo hagas con alegría. Porque no hay otro lugar en el mundo en el cual nos gustaría estar más que junto al buen pastor. Y si tú no estás siguiendo a este buen pastor, pon ahora tu confianza en él. Y síguelo. Él es el único que puede protegerte de aquello que más te amenaza. Y el único
que puede darte lo que más falta te hace. Pero volvamos al tema de los pastores humanos. Vamos a hablar de los pastores de carne y hueso, nosotros. Y con esto me quiero ceñir a los que lo han dejado todo para servirle. Bueno, hay pastores que no lo han dejado todo para servirle, sino que comparten el trabajo secular con el ministerio. Pero voy a hablar de aquellos que lo hemos dejado, como nosotros, como habéis visto esta pareja de jóvenes que lo han dejado todo para servir al Señor allí donde Él quiera que estén. Cristo, antes de ascender a los cielos, le dijo a Pedro: ¿me amas? Pedro le dijo que sí. Y a continuación le encargó que apacentara sus ovejas. Vemos que Pedro es responsable de las ovejas, pero de las ovejas de Jesús. Y este encargo es hasta que Él regrese como pastor de pastores. Por eso esperamos que Él venga. Y decimos: Señor Jesús, ven pronto. Mientras tanto, nuestra tarea y nuestra misión, según Pedro, es la de que os protejamos de los falsos maestros. Esos falsos maestros que a veces introducen encubiertamente herejías destructoras, que dividen iglesias. Segunda Pedro, el apóstol Pedro está diciendo precisamente esto. Nos está encargando a los pastores que protejamos a las ovejas de los falsos maestros, en este caso de los lobos. También dice Pablo, cuando escribe a los pastores Timoteo en Éfeso y a Tito en Creta, les dice a los pastores, estos más jóvenes que Pablo, les dice que reprendan a aquellos que contradicen y enseñan doctrinas diferentes a las de los apóstoles. Existe el peligro de que los falsos maestros seduzcan a las ovejas. Por eso Dios ha puesto pastores en sus rebaños para protegerlas. De ahí que los pastores necesitamos conocer la verdad de la Biblia. ¿Para qué? Para rebatir esas falsas doctrinas y enseñar la verdad del Evangelio a la iglesia donde Él nos ha puesto. Otra forma de cuidar el rebaño, según los apóstoles, es la oración. Entendemos que la oración es una de las cosas primordiales que un pastor debe hacer. También la enseñanza, también la predicación de la palabra. Pero la oración, como falte la oración, nos venimos abajo. Dice Hebreos, capítulo 13, versículo 18, orad por nosotros. Dice a la iglesia que ore por los pastores. Pues confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando conducirnos bien en todo. Este es el deseo del pastor, de hacer todas las cosas lo mejor que sepamos. Ahora bien, para realizar de manera efectiva este ministerio pastoral, se necesita que el pastor o pastora o equipo pastoral pongan de su parte. Pero también la iglesia debe poner de su parte. Nosotros tenemos el llamado del Señor. Necesitamos aprender más de la Biblia para servirle mejor en el lugar donde Él quiera que estemos. Y estas dos palabras, más y mejor, son importantes para nosotros, ¿no? Prepararnos más para servir mejor. Y para este fin, pues hemos hecho una carrera de teología, como lo han hecho ellos. Pero la iglesia debe ser consciente que es Dios quien pone y quita a sus pastores de las iglesias. Naturalmente usando a los creyentes para esta labor. Y si Dios los trae, será como dice el profeta Jeremías, en el capítulo 3, versículo 15. Y os daré pastores según mi corazón. Si lo manda el Señor, serán pastores según su corazón, según el corazón de Dios. Que os apacienten con ciencia y con inteligencia. Y otra máxima es que la autoridad del pastor, pues, como es delegada por parte del Señor, no se puede imponer. Si el pastor no impone o no debe imponer su autoridad, el pastor no es un dictador. La autoridad del pastor se reconoce. ¿Y cómo se reconoce la autoridad del pastor? Jesús dijo que vino, dice, que no había venido para ser servido, sino ¿para qué? Para servir.
Por tanto, la autoridad pastoral se reconoce cuando el pastor sirve. Bien, pues esta iglesia, aquí, nombró una comisión para invitar a personas con llamado ministerio pastoral. Y fruto de esta gestión es que ya tenemos a estos pastores jóvenes que vienen con un niño precioso de 14 meses. Vamos a empezar una nueva etapa juntos. Y es como contraer matrimonio. Un proyecto de vida, con sus luces y sombras, con grandes momentos de alegría y otros de crisis, pero siempre caminando hacia adelante. Porque el amor cubre multitud de defectos. En el matrimonio, el amor cubre multitud de defectos. Pero más importante, en las dos partes, es que Dios siempre esté presente. Eso es lo importante. Ya que ha sido Él quien ha unido a los pastores con la iglesia. Bien, pero ahora quiero apuntar varias cosas prácticas. Un par de cosas prácticas. El pastor es un siervo de Dios en la iglesia. No es un siervo de la iglesia. Un siervo de Dios sirviendo en la iglesia donde Dios pues, lo ha puesto, usando a las personas para traerlos. Los hemos invitado para que nos pastoreen. Y como dice la Biblia en Hebreos, y de forma muy clara, hemos de obedecer a nuestros pastores y sujetarnos a ellos. Y si ellos están sometidos a Cristo, pues todo irá bien. Me gustaría leer en Hebreos capítulo 13, el versículo 17. Un versículo antes al que hemos leído. Dice la palabra del Señor: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta. Tenemos que dar cuenta. Y esa es una responsabilidad, vamos, grandísima, muy grande. Para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Ahora, que les proveamos una casa a donde vivir, que les demos una asignación mensual con todas las de la ley y según las posibilidades de la iglesia, no es un motivo para que los tratemos como si fueran trabajadores nuestros, para hacer el trabajo de la iglesia. Ya ha dicho Sara, ya ha dicho que todos tenemos que trabajar, ¿no? Podemos verlo. Yo estaba recordando, cuando estaba preparando esto, en Hechos capítulo 6, los diáconos. Los apóstoles se dedicaban a la obra social del reparto de alimentos. Pero el resultado era que no tenían tiempo para hacer todo. Y entonces desatendían a las viudas de los griegos en su distribución diaria. Y entonces hubo pues tensión. Hubo ahí una tensión. Hubo murmuración, hubo ahí... Bueno. Pero los apóstoles, al darse cuenta, dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad a quienes encarguemos de este trabajo y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Y el resultado de esa decisión, ¿saben cuál fue? Dice: crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente. Sí, si cada uno hace su trabajo y su labor, entonces la iglesia va hacia adelante y las personas pues servirán al grupo de la iglesia de Cristo, del Señor. Pero también puedo contar el caso de una iglesia que decreció por creer que el pastor era el trabajador de la congregación. Era un diácono, empresario, que ofrendaba la mitad del presupuesto de la iglesia del año, de los beneficios de su empresa, ofrendaba a la iglesia. Pero este diácono, empresario, miembro destacado de la iglesia, le dio por llamar al pastor todos los días a la hora en la que él llegaba a su trabajo, a la empresa, a las 7 de la mañana, todos los días.
Y uno se puede preguntar, este diácono, ¿para qué llamaba al pastor a esa hora? Para preguntarle, acuérdese de llamar a tal hermano que está enfermo. Acuérdese de poner el boletín en la actividad de la iglesia. Bueno, cosas que podría decírselas a cualquier hora del día, no a las 7 de la mañana. Bien, pues el pastor paciente, un día y otro, y bueno, pues bueno, Señor, tú sabrás. Hasta que un día me llama y dice, pastor, acuérdese el jueves, en el culto de oración, de anunciar que el sábado hay una excursión de iglesia. Y digo, bueno, bien, lo haré. Y huelga. Entonces, dio la coincidencia que su esposa era la encargada de las excursiones de la iglesia. Entonces fue colgar él y yo llamar a su esposa, ¿no? Decirle, no digo nombre, mi hermana, acuérdate de anunciar esta noche en el punto de oración que el sábado hay excursión de la iglesia. Y se puso el teléfono así como, bueno, cuando uno se levanta de dormir, ¿no? Así, con una voz así, pastor, a esta hora me llama. Digo, bueno, tu marido me acaba de llamar. Bueno, ¿qué le diría a su esposo que ya nunca más me llamó? Ahí eso está. ¿Pero por qué digo esto? Digo esto porque un pastor no es un trabajador de la iglesia, en el que se vuelve, es un siervo de Dios. Es cierto que tiene que rendir a la iglesia pues, de su trabajo, pero es un siervo de Dios y eso es algo, bueno, que no tiene precio ni nombre, ¿no? Por último, hay momentos también en que los pastores percibimos que en algunas personas un sentimiento de cierta frustración, ¿no? Porque a veces pues hay hermanos que no piensan que los pastores están a la altura de lo que ellos esperan. Pero llegar a vivir y ser nosotros mismos implica muchas veces frustrar a muchas personas en el camino. Frustrar lo que ellos esperan del ministerio pastoral, desmontar las ideas que albergan de lo que deberíamos ser los pastores muchas veces. A veces sin llegar a entender que somos otra cosa diferente a lo que muchos hermanos o hermanas esperan, ¿no? Por ejemplo, no ocurre cuando unos hijos deciden estudiar una carrera diferente a la que quieren los padres. O cuando se quiere contraer matrimonio con otra persona que no es la que los padres esperarían. O cuando decimos no a un amigo o a un hermano, pero nos seguimos mostrando firmes sin dejar de amarlos. Frustramos y nos frustran. Eso es lo de cada día, ¿no? En el ejercicio de nuestro ministerio pastoral podemos ver la imposibilidad de no frustrar como pastores a esas personas que estamos sirviendo, porque somos personas, no somos superhombres, somos personas con un llamado de Dios para servirle. Unos esperarían que a lo mejor fuéramos más lejos, otros creerán que nos pasamos de largo, unos esperan una palabra, otros esperan que hagamos, unos se retiran en silencio sin decir cuál fue el detalle que los ofendió, sin hablarnos, otros viven. Bueno, en esta iglesia no, todo esto no ocurre en esta iglesia. Otros viven constantemente ofendidos. No es que sea difícil vivir sin frustrar, es que es imposible. Es parte de la vida. Porque si decidiéramos no frustrar a nadie, ya no viviríamos nuestra vida. Viviríamos lo que otros piensan que debe ser nuestra vida. Y como pastores, a unos hermanos tenemos que pararles, decirles, no vayas a la prisa, pero a otros tenemos que empujarles y decirles, ánimo, adelante. Y estas cosas pues a veces nos gustan, pero es nuestra labor, es nuestro trabajo. Dejadnos hacer nuestro trabajo con vosotros, que para eso nos habéis llamado. Bueno, para
Por eso, a ellos, estoy pensando en ellos. Jesús también fue causa de frustración para los que esperaban de él que fuera el Mesías libertador de los romanos. Esperaban un santo al estilo del fariseísmo o cualquier otra cosa distinta de lo que él estaba llamado a ser. Y causa de esta frustración fue para aquellos que se escandalizaban de su compasión o de su cercanía con los recaudadores, con los publicanos, con las prostitutas, o para aquellos que le hubieran preferido más divino y menos humano. El pastor o pastora que se siente así debe recordar que no se puede agradar a todos. Ni siquiera es sano intentarlo. Y hay dos cosas que son útiles en esta tarea. Y ya con esto voy terminando. Intentar no ser causa de demasiada frustración para nadie. Aunque hemos de asumir que eso no va a ocurrir, porque es difícil no frustrar o no hacer aquello que los demás esperan, ¿no? Tampoco podemos controlar lo que otros piensan, ¿no? Pero por otra parte hay dos sencillos pasos que los pastores aplicamos para no frustrarnos con las personas que nos rodean y que la Iglesia debe saber. No esperamos ni exigimos demasiado de nadie. Los pastores no imponemos a otros. No imponemos que sean como nosotros queremos. No imponemos. Porque eso, el no imponer y el no exigir demasiado, nos da paz y aceptación. Lo que sí hemos de intentar todos, digo todos, incluyéndonos, sin excepción, es parecernos más a Jesús cada día. Porque la opinión de Jesús es la que más nos debe importar. Espero que estas reflexiones, estos pensamientos, pues hayan calado en la Iglesia para que el Señor nos bendiga y podamos seguir adelante haciendo la obra que nos ha comentado. Amén. Amén.